Hola, buenos días, mi nombre es Ana Sofía, y el día de hoy les voy a hablar sobre la teoría de la evolución, y cómo Darwin está involucrado en todo esto. Todo empieza con la idea de que Dios había creado todo lo existente sobre la faz de la Tierra. Además que la humanidad a su imagen y semejanza. Esta idea fue compartida por la mayoría de los científicos occidentales hasta mediados del siglo XIX. Aunque había teorías que hablaban de la evolución. El británico Charles Darwin fue el primero en mostrar evidencias para explicar el mecanismo que hace posible la selección natural. Esta teoría comenzó a cambiar radicalmente la explicación del origen del ser humano y con ello la biología. Esto convirtió a Charles Darwin en uno de los pensadores y científicos más importantes de la historia. Para todo esto antes tuvo que embarcarse en un viaje para realizar cientos de experimentos y escribir todo esto durante muchos años. Podríamos volver un poco en el tiempo, más exactamente a 1831. En este año Darwin tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Cambridge. A él junto con otros científicos lo invitaron a una gran expedición a bordo del HMS Beagle, y él asistió a esta expedición como naturalista. En esta expedición pasaron 5 años recorriendo diferentes continentes. Uno de ellos fue Suramérica. De este viaje regresarían con decenas de ilustraciones fósiles y ejemplares vivos. Los fósiles tuvieron un papel bastante importante ya que de ellos sacó las primeras pistas sobre la evolución. Uno de los descubrimientos más significativos fue el ver los restos de un milodon. Un animal gigante similar al oso perezoso. Pensó que el parecido no solo podía ser una coincidencia, tal vez tendrían un parentesco con la especie actual. Darwin, al pasar por las Islas Galápagos, él pudo observar diferentes especies, entre ellas las tortugas gigantes que vivían en los entornos, y pudo observar que estas tortugas tenían variaciones físicas únicas en cada una de las islas. Por ejemplo, en zonas húmedas donde la vegetación era abundante, las tortugas tenían cuello corto y el caparazón en forma de domo. Mientras que en las islas que tenían un ambiente árido, las tortugas que se encontraban allí tenían un caparazón más plano y el cuello más largo. Pero ¿cómo podría explicar esta diferencia? Al regresar Darwin de sus viajes pasó mucho tiempo observando cómo al cruzar los ejemplares de una especie los jardineros y criadores de animales creaban nuevas especies. Y así entendió que para tener éxito creando la selección artificial por parte del hombre era importante. Darwin pensó que la naturaleza realizaba el mismo tipo de selección. Pero no sabía realmente cómo funcionaba. Hasta que Darwin leyó el ensayo sobre demografía de Thomas Robert Malthus, un intelectual británico del siglo XVIII. En este ensayo Malthus demostraba que en caso de que aumentara la población en Europa más que los alimentos que se encontraran disponibles, esto desembocaría una lucha por la supervivencia. Esta idea ayudaría a Darwin a explicar el esquema evolutivo. En la naturaleza existe una lucha por la supervivencia en la que no necesariamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las condiciones en donde vive. Si un ser vivo tiene algún rasgo que le ayuda a sobrevivir, va a tener más éxito a la hora de reproducirse. Mientras que el que no se adapta va a morir sin dejar descendencia. Las criaturas con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo a su linaje, y así sucesivamente hasta que las variaciones acaban derivando en una nueva especie. Por eso las diferencias entre las tortugas que dio Darwin en las Islas Galápagos eran producto de la evolución. En un ambiente árido las del cuello largo podían llegar a los arbustos y alimentarse, mientras que las que habitaban en un ambiente frondoso podían comer pasto y protegerse de los depredadores gracias al cuello corto y el caparazón en forma de domo. Darwin propuso la idea de que todas las especies, incluida la humana, no nacieron de forma independiente sino que descendieron de un ancestro común, y según el naturalista británico, a partir de ahí la vida en el planeta empezó a diversificarse. 20 años después de su viaje en el Beagle, Darwin había escrito miles de páginas pero no había publicado ninguna, ya que quería tener evidencias irrefutables, quizás porque sabía que su teoría iba a suponer un cataclismo. Pero todo cambió cuando recibió una carta de Alfred Tracer Wallace, un admirador y colega naturalista que le contaba que había llegado a la misma conclusión.
La evolución se producía por selección natural, y ante el pánico de que Wallace fuera reconocido como el único autor de la teoría, los dos naturalistas llegaron al acuerdo de presentar una carta conjunta explicando sus hallazgos. Pero al publicar Darwin un año más tarde su libro titulado Sobre el origen de las especies, este traspaso la esfera científica en el tiempo se volvió una celebridad, no sin antes sacudir los cimientos de la Gran Bretaña victoriana. Como Copérnico en su momento, Darwin lo cambió todo. Para explicar que la diversidad del mundo se debía a un hecho biológico, donde Dios no intervenía. Darwin bajó al ser humano al mismo nivel evolutivo que el resto de criaturas del planeta. Los avances científicos permitieron comprobar su teoría. Hasta la Iglesia Católica acabó aceptando décadas más tarde, y con matices, que la evolución era compatible con la fe, y hoy, más de 150 años después de que el mundo viera la teoría de Darwin, sabemos que la evolución es un hecho. El planeta sigue cambiando, a veces de forma dramática, y nosotros cambiamos con él.